Hari Om Tat Sat, bienvenidos a todos a esta clase de yoga y hoy me voy a tomar el atrevimiento de dedicar unos minutos a una explicación acerca del propósito del yoga. Lo primero es quisiera hablar que el propósito del yoga tiene que ver con la evolución de la personalidad humana. Y esa evolución de la personalidad humana deberíamos describirla porque a veces se confunde. Se dice que el yoga te conduce hacia la espiritualidad, pero ¿qué es la espiritualidad? Normalmente las personas entienden a la espiritualidad como una cuestión mística, como una cuestión de contacto con Dios o, ¿cómo decirles? Vivir en otra dimensión o estar en contacto con otra dimensión, con una dimensión superior, y etcétera, etcétera. Y en verdad la espiritualidad no tiene que ver con eso. La espiritualidad es el desarrollo de los valores humanos en cada uno de nosotros. La espiritualidad es el desarrollo de las facultades de la cabeza, del corazón y de las manos. El poder desarrollar las facultades intelectuales, las facultades emocionales y las facultades de la acción, eso es la descripción y la definición de la espiritualidad. Y otra cosa es la religión. La religión sí se relaciona con la búsqueda de lo absoluto, de Dios, o como quieran llamarlo. Muchas veces la espiritualidad y la religión están en contacto, pero muchas veces no. En el yoga no se habla de religión. En ningún momento se habla de religión. En el yoga, a lo mejor algunos de ustedes me dirán, pero el bhakti sí, pero el bhakti yoga no. Una cosa es bhakti y otra cosa es bhakti yoga, que tiene que ver bhakti con la devoción, pero el bhakti yoga es otra cosa. Entonces no confundamos los términos. La espiritualidad no es una forma de hablar despacito o de tener cierta forma de comer o cierta forma de vestir, sino que la espiritualidad tiene que ver con el desarrollo de las facultades humanas. Y la religión son los métodos y los dogmas y las creencias por los cuales las personas acceden a esa dimensión divina. Muchas veces la espiritualidad se une con la religión, pero esto no es necesario. La espiritualidad es un lado, una orilla del río, y la religión es otro. Y en la corriente de la vida va por el medio. Entonces, ¿es el yoga una religión? No. ¿Es el yoga una espiritualidad? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que el yoga debe desarrollar valores humanos. Las cualidades de la cabeza, cómo uno piensa, por qué cree lo que cree. Las cualidades del corazón, qué es lo que uno siente, cómo uno lo expresa. Y las cualidades del hacer. Y permítanme explicarles cómo el yoga es una ciencia, es un conocimiento espiritual. Yoga chakra quiere decir la rueda del yoga, en donde en esta rueda ustedes tienen estos rayos. Y cada uno de estos rayos forma un espacio en donde ustedes tienen Hatha Yoga como el primer espacio. Hatha Yoga. Hatha Yoga es la rama del yoga que lo que busca es purificar y equilibrar el cuerpo y la energía. No es una terapéutica, pero sí proporciona bienestar. ¿Por qué digo que no es una terapéutica? Porque el yoga no es terapia.
El yoga sirve como terapia, pero su propósito no es la salud. No termina esto en estar saludable, sino que va más allá. Por supuesto que si practicas Hatha Yoga con los Yatkarmas, con los yamas y niyamas del Hatha Yoga, con las asanas, con los pranayamas, con los mudras, con los bandhas y con las técnicas de introspección, te vas a sentir mejor físicamente y vas a poder combatir las enfermedades, pero no es el objetivo. Hatha Yoga se relaciona con la capacidad de accionar. Y la capacidad de accionar se llama Karma Yoga. Y esto está en otro espacio entre los rayos. Karma Yoga es la manera en que te desenvolves. Cuando tu cuerpo está equilibrado, cuando tenés suficiente energía, la forma de actuar es diferente, porque tenés energía de sobra. Entonces, Hatha Yoga se complementa con Karma Yoga. ¿Qué es Karma Yoga? Cuando purificaste tu forma de actuar. ¿Cuándo está purificada tu forma de actuar? Cuando haces lo que haces de la mejor manera. Sin importar o sin estar obsesionado, no sin importar, sin estar obsesionado por los resultados. Karma Yoga, ¿para qué vas a hacer Hatha Yoga si no lo expresás en el Karma Yoga? ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo. Es importante poder desenvolverte de una manera energética. Es decir, haga lo que haga, tengo que dar lo mejor de mí. Y para poder dar lo de mejor de mí, tengo que tener a disposición la energía, el equilibrio y la salud. Yo no puedo dar lo mejor de mí en la performance, en la forma de actuar, si no me siento saludable, si no me siento vital. Porque el Karma Yoga es una expresión energética. Raj Yoga, o Raya Yoga, como lo quieran pronunciar, tiene que ver, o el propósito del Raj Yoga es Yoga Chitta Vritti Nirodha. Vritti Nirodha quiere decir el poder dejar de ser absorbido por los torbellinos de la mente o por las obsesiones de la mente. Cuando una persona se libera de las obsesiones de la mente, no sé si alguna vez tuvieron alguna obsesión, yo tengo muchas. Cuando una persona puede manejar, controlar, liberarse de las obsesiones de la mente, que ese es el propósito del Raj Yoga, Vritti Nirodha. Vritti Nirodha es el objetivo del Raj Yoga, no es el Samadhi. No es el Samadhi. El Samadhi es una práctica y a la vez es un efecto, un estado, perdón. El objetivo del Raj Yoga es Vritti Nirodha. Cuando una persona se libera de sus obsesiones, ahí es donde viene Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es el manejo, la expresión moderada de las emociones. Eso es Bhakti Yoga. Cuando una persona se libera de sus obsesiones mentales, de aquello que lo fagocita de alguna manera, que lo lleva a pensar y estar siempre en el mismo pensamiento, que condiciona, son los samskaras, que condiciona su forma de ver la vida. Esas son las obsesiones. Las obsesiones, le digo porque soy obsesiva, la obsesión es una forma condicionada de ver la vida por esos pensamientos. Cuando una persona se libera de esas obsesiones, pues la forma de expresar las emociones es muchísimo más equilibrada. Y la expresión equilibrada del Bhakti Yoga, eso es el objetivo del Bhakti Yoga, la expresión equilibrada de las emociones. No, el Bhakti Yoga no tiene que ver con la devoción. Bhakti solo tiene que ver con la devoción. Pero Bhakti Yoga no es devoción. Sí hay principios superiores, pero en verdad es una canalización de las emociones. Pero sería muy complejo de explicar. Vamos a dejarlo para otro momento.
Y luego viene Kriya Yoga o Kundalini Yoga. Acá hay algo que, desde el punto de vista de lo que he visto y de lo que me han explicado, Kriya Yoga o Kundalini Yoga tiene que ver con los aspectos simbólicos y los aspectos psíquicos. Los aspectos simbólicos y los aspectos psíquicos están en una parte de nuestra mente que no conocemos. Por eso está simbolizada. La práctica de Kriya Yoga y la práctica de Kundalini Yoga tradicionales, no sé qué es lo que hacen después, pero tradicionalmente se hace luego de atravesar este proceso. Es lo mismo que ustedes quisieran hacer ahora prácticas de Kriya Yoga. En un tiempo, esto se hacía, en un tiempo a las personas se les daban prácticas de Kriya Yoga, incluso sin practicar nada de lo anterior. Pero en los tiempos modernos no se hace más así. No se hace más así porque ya no estamos más preparados para eso. Porque nuestra personalidad está demasiado extrovertida y demasiado identificada con lo que sucede afuera. De manera que las prácticas de Kriya Yoga no se pueden hacer hasta que se haya completado las prácticas de Hatha Yoga y de Raj Yoga, porque serían peligrosas. Es lo mismo que ustedes quieran llevar a un nene de 7 años a la universidad. Puede ser que haya alguno que sea superdotado, pero en general no va a entender nada. Y lo que nos va a pasar con las técnicas de Kriya Yoga, cuando están enseñadas de manera inapropiada, es una confusión más grande y aún más peligrosa. Las personas quieren tener visiones y quieren tener abiertos sus chakras, alineados sus chakras, pero después no tienen una vida coherente. O después de abrir los chakras y alinearlos, no sé, se van a tomar el tren o el colectivo. O sea, eso es pura fantasía, no es real. Entonces, alimentar la fantasía es bastante peligroso. A veces, como mínimo, es perder el tiempo, pero como máximo es peligroso. De manera que desde nuestra tradición siempre se sugiere empezar por lo básico e ir avanzando de a poco. Kriya Yoga son técnicas en donde se refiere a elementos simbólicos, se utilizan símbolos. Las técnicas de Kriya Yoga son complejas, son 20 kriyas, que se enseñan solamente en el ámbito del ashram. Si las técnicas de Kriya Yoga, por lo menos las técnicas enseñadas por Swami Satyananda, se enseñaran fuera del ashram, no estarían de acuerdo con nuestra tradición. Y no está permitido. Las técnicas de Kriya Yoga completas llevan 3 horas de práctica, las 20 kriyas. Imagínense. Y hay gente que las da por virtual, así como yo ahora con ustedes. Es una falta de seriedad muy grande, pero en el yoga hay mucha falta de seriedad normalmente. Lástima. Las prácticas de Kriya Yoga lo que hacen es despertar el potencial simbólico. Al despertar el potencial simbólico, uno tiene lo que se llama o adquiere lo que se llama vidya, que es conocimiento. El conocimiento y el manejo y el desarrollo y desenvolvimiento del conocimiento, no del conocimiento normal, de que yo conozco el funcionamiento de las cosas, sino el conocimiento en cuanto al porqué de mi existencia y de la existencia de todo lo que sucede, se llama Gyan Yoga. Las prácticas de Kriya Yoga se complementan con las prácticas de Gyan Yoga. De manera que ustedes tienen una mitad de la rueda en donde está Hatha Yoga, Raj Yoga y Kriya Yoga. Estas son cosas que se hacen en el yoga. Karma Yoga, Bhakti Yoga y Gyan Yoga son cosas que se expresan. Esto es la práctica. Esto
es la expresión. Si nosotros hacemos práctica, 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 y nunca sabemos expresarlo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si la práctica no influye en el modo de expresarlo, ¿para qué hago las cosas? ¿Para decir de que me retuerzo y que hago contorsiones? ¿Para decir de que entré en samadhi? ¿Para decir que tengo abiertos los chakras? Es hipócrita. Esto es hipócrita si no está relacionado con una manera de expresarlo. Es por eso que siempre en el yoga tiene que estar la espiritualidad. Y la espiritualidad no es una religión. Muchas veces sí, pero no necesariamente. La espiritualidad es un modo de expresarse en la vida, en donde hay coherencia entre el corazón, las emociones, el pensamiento, la cabeza y las manos, la acción. Manos, corazón y cabeza. Cabeza, corazón y manos. Son la expresión y el sentido del por qué yo practico yoga. Si uno practica yoga para ser más flexible, se están perdiendo lo más importante. Si uno practica yoga para poner la mente en blanco, se van a ir con dolor de cabeza. Si ustedes practican yoga para poder alinear los chakras, no sé, medio fantasioso. No digo que no suceda, digo que no lo necesitan por ahora. Hasta que el proceso no sea completo, este aspecto psíquico es un aspecto muy simbólico. Y les recomiendo que estas prácticas las hagan con un maestro calificado. Porque en estas prácticas simbólicas uno no sabe dónde se mete. Y no digo que vaya a ser, puede llegar a ser peligroso, pero por lo menos van a perder tiempo. Es lo mínimo. Entonces, un poquito explicarles cuál es la rueda del yoga y por qué a esta altura nosotros tenemos que profundizar en la práctica del yoga. Transformar la práctica del yoga en sadhana. La sadhana, como dije en la clase anterior, en estilo de vida. Y el estilo de vida luego se transforma en cultura. Lo que yo les voy a proponer ahora es una práctica de meditación que se llama Antarmouna. Por ejemplo, cada una de las prácticas de meditación tiene un propósito. Yoga Nidra, por ejemplo, tiene como propósito llevar al practicante a un estado de la mente y de la conciencia que está entre el dormido y despierto. La conciencia se expande, pero la mente está muy relajada. ¿Cuántos de ustedes de verdad pudieron experimentar Yoga Nidra sin dormirse? Very difficult. Sin ponerse nervioso y empezar a encontrar ese lapso entre el dormido y el despierto. ¿Cuántos? Muy pocos. ¿Por qué? Porque uno practica Yoga Nidra una vez a la semana, cuando necesita dormir. Oh, estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa, voy a practicar Yoga Nidra. No, eso no es hacer la sadhana. Agarrá un Yoga Nidra, una grabación del Yoga Nidra hecha de manera seria y practícala todos los días, a la misma hora. Entonces estás haciendo, en vez de una práctica, una sadhana. ¿Qué significa Antarmouna? Silencio interno, que la mente se silencie. No es poner la mente en blanco, es que la mente se silencie. Ese estado de... No es que no hay pensamientos, pero están en un lugar donde no molestan. ¿Cuántas
veces sucede eso? ¿Cuántas veces lograste eso? Muy difícil, muy difícil. Y, por ejemplo, en las prácticas psíquicas también es muy difícil, pero esto lo vamos a explicar en otro momento. Entonces, la práctica que vamos a hacer hoy es una práctica de meditación llamada Antarmouna. Es un proceso por el cual uno aprende o busca manejar los vrittis o esos pensamientos que están ocupando tanto espacio en la mente. Entonces, te propongo que hagas algunos estiramientos. Ya no hace falta que venga alguien a mostrarle, ya a esta altura conocés. Estira un poco el cuerpo, mové, estira las piernas, mové los pies, mové la cabeza un poco. Podés estirar el cuerpo poniéndote de pie, estirarlo, lateralizarlo, pero movimientos simples, solamente para poder prepararte para la práctica de meditación. Mientras vos te estirás un poco, y una vez que estiraste tu cuerpo, te vas a preparar para la práctica de meditación. Puedes utilizar almohadones, podés ir contra la pared o sentarte en una silla. Si te sentás contra la pared, no lleves la cabeza para atrás, déjala derecha. Y sentate en una postura confortable de meditación. El cuerpo derecho y estirado. Ambas manos sobre las rodillas en Chin o Gyan Mudra. Los ojos y los labios suavemente cerrados. Mentalmente observa todo el cuerpo. Observa todo el cuerpo desde la tapa de la cabeza hasta los dedos de los pies. En un solo pensamiento, en un solo destello, trata de tener la visión de todo el cuerpo sentado en el suelo, justo como estás ahora. Visualiza un gran espejo puesto frente a vos y trata de ver el reflejo de tu cuerpo en ese espejo. Sé consciente de vos mismo o de vos misma, observando el reflejo de tu cuerpo en el espejo. Y si necesitas ajustar la posición, hacelo. Asegúrate de que no haya nada tenso, que no haya tensión muscular, que el cuerpo no esté incómodo y estás completamente en tranquilidad. Una vez que hayas ajustado la posición de tu cuerpo, aquietate y minimiza todos los movimientos físicos. Y si podés detener los movimientos físicos completamente, muy bien. Pero si no, definitivamente minimízalos. Minimiza todos los movimientos del cuerpo. Y cualquier cosa que tengas que hacer, cualquier cosa que tengas que mover, hacelo lentamente, sin crear ninguna distracción en vos mismo, en vos misma. Completa conciencia, observando el reflejo del cuerpo en el espejo, y sentí y experimenta el estado de confort.
Chequea la posición de las piernas y asegúrate que las piernas estén cómodas. Chequea la posición de los brazos, la posición de tu espalda, de la columna, del cuello y de la cabeza. Asegúrate de estar confortable y sé consciente de tu cuerpo internamente. Una vez que hayas alcanzado el estado de confort, experimenta absoluta quietud y estabilidad. Desarrolla la estabilidad y la quietud del cuerpo como una estatua. Ahora lleva la conciencia al entrecejo y observa el espacio oscuro que ves enfrente de los ojos cerrados. Simplemente observa el espacio oscuro y si aparece algo en ese espacio oscuro, como luces, colores, formas geométricas, solo míralas, obsérvalas. Y después que hayas observado esas visiones, limpia tu mente de ellas. Ahora sé consciente de los sonidos externos. Conciencia de todos los sonidos externos. Imagina que tu mente es como un micrófono, el micrófono de un grabador. En cualquiera que sean los rangos de sonido, el micrófono los capta. Escucha los distintos sonidos que llegan a tus oídos y comenzá por los sonidos más distantes hasta los más cercanos. Los sonidos desde la distancia hasta los sonidos del cuarto en el que estás. Cuando escuchás un sonido, reconocelo y luego buscas otro y otro. Ahora de nuevo sé consciente de Shirakash y observa los colores, las formas y los movimientos que ves en el espacio detrás de la frente. Y mientras tu atención está fija en Shirakash, sé consciente de otras sensaciones físicas que estés experimentando. Calor, frío, presión, algún dolor en la pierna o en los órganos o en la postura del cuerpo, el contacto entre el cuerpo y el suelo, el contacto de la ropa con el suelo, con el cuerpo. Mueve la conciencia por todo el cuerpo y sentí todo lo que sucede en el cuerpo desde la cabeza a los pies. Sé consciente de todas las sensaciones en el cuerpo físico. Reconoce todas las sensaciones, así sean molestas o no.
lleva tu conciencia a Shirakash y continúa observando todo lo que aparezca en el espacio que ves con los ojos cerrados. Y en este momento también sé consciente de cualquier clase de pensamiento que entra en el campo de la conciencia. Y solo sé un observador, observadora de los pensamientos cuando aparecen. Cuando aparece un pensamiento, reconócelo y déjalo ir, diciéndote a vos mismo, a vos misma, reconozco este pensamiento y lo dejo ir. Y espera por el siguiente. Y si aparece, obsérvalo. Y si no aparece un pensamiento, sé consciente de ese vacío de pensamiento, que es momentáneo. Y continúa observando Shirakash, la pantalla que ves con los ojos cerrados. Continúa con esta práctica por unos momentos más, observando Shirakash y siendo absolutamente consciente de los pensamientos que vienen a la mente. Y después que hayas visto, reconocido esos pensamientos, déjalos ir. Y si no aparecen pensamientos, no importa, solo disfruta el silencio, disfruta el espacio y la paz interna. No trates de detener ningún pensamiento que aparezca. Libera todos los pensamientos que aparecen en la mente y transformate en un observador, observadora, un drashta de la propia actividad mental. Ahora, detén esta práctica. Comenzá a externalizar la conciencia. Escuchá los sonidos y reconoce los sonidos, identificándolos. La calle, los autos, los sonidos que haya alrededor de vos. Recordá el lugar en el que estás, que has practicado Antarmona, y que la práctica ahora está completa. Comenzá a respirar más completo y más profundo. Mové las manos, frotá las palmas de las manos y hace palmi. Estirá las piernas, mové las rodillas. Hari Om Tat Sat, la práctica está completa. Abrí los ojos despacio y esta partecita de la clase podés repetirla y practicar, no sé si todos los días, pero si de verdad querés alcanzar el propósito de Raj Yoga, que es Vritti Nirodha, de verdad tenés que transformar la práctica en sadhana. Y para eso necesitas profundizar tu práctica. Si lo haces todos los días,
verás los resultados pronto. Hari Om Tat Sat, muchas gracias.